jubilaciones representan hoy un desafío para las sociedades modernas. En los últimos 40 años se registró un incremento del 55% en la cantidad de adultos mayores de 65 años. Se espera que para el 2060 este número se duplique. El modelo de reparto histórico hoy es insostenible. En el mundo, muchos países se vieron obligados a llevar a cabo reformas de sus sistemas. En su mayoría, incorporaron aumentos de la edad de jubilación, aumentos de los aportes y aumento de años de trabajo. En el caso de Uruguay, la Ley de Jubilaciones y Pensiones Civiles se remonta al año 1925, que permitía jubilarse con 60 años. En ese momento, la expectativa de vida era de 50 años. En el año 1996, Uruguay realizó una reforma en su sistema de pensiones. En 2022, volvemos a discutir el tema. Hoy, en Pensando Uruguay, pensamos el futuro de las jubilaciones. ¿Cuáles son, si tuvieran que decir, las fortalezas y debilidades del actual sistema jubilatorio en Uruguay? ¿En qué cosas estamos bien y en qué cosas estamos mal en comparación a otros? Uruguay tiene niveles de cobertura que los definiría como un país con fortalezas, en lo que tiene que ver con la accesibilidad, y tiene niveles de suficiencia, yo diría, razonables. Y vamos allí a alguno de sus problemas. Es decir, la sostenibilidad, por lo tanto, es un problema. Esto está vinculado a problemas de fragmentación, a problemas de inequidad y a un problema también de la combinación de cómo definimos tasa de reemplazo, criterio de indexación, subsidios adicionales a diferentes grupos que generan parte de los problemas de sostenibilidad de lo que estábamos hablando y está basado en algunos problemas de igualdad y de equidad. Suscribo lo que dijo Fernando y agregaría que nuestro sistema tiene algunas características que intentamos cambiar ahora. Por ejemplo, cada peso rinde muy diferente a la persona según su sector de afiliación. Cada peso aportado, cada peso que pone en su aporte. Exacto. No es lo mismo ponerlo en caja bancaria, en caja de profesionales, que en BPS, o en militar o en policial. Eso es muy, muy diferente. La inequidad con la que el sistema trata a sus aportantes y futuros jubilados. Es decir, cuando hacemos una nube de palabras y en alguna de las encuestas que la Comisión manejó, la primera que aparece es injusto. Ese es un elemento fuerte de injusticia, que bueno, que creo que también complementa un poquito el diagnóstico. Bien. Hugo. Bueno, también en general comparto la diversidad o la heterogeneidad que hay entre los subsistemas es uno de los elementos que claramente deberían formar parte de una reforma, ¿verdad? Basada en una mirada integral de todo lo que es el régimen jubilatorio. Pero nosotros también creemos que desde el punto de vista del financiamiento, allí hay elementos para discutir. Nos parece que así como hay que, en cierta forma, analizar la trayectoria del gasto, producto del tema demográfico que planteaba Fernando, sin duda nos parece que hay margen para también pensar dentro de 30, 50 años cuál es la matriz de financiamiento que el sistema de protección social necesita. Y cuando hablo de protección social, ya de alguna forma introduzco una variante dentro del análisis que para nosotros, desde la Central de Trabajadores, es muy relevante, que tiene que ver con ir a una discusión que va más allá del sistema jubilatorio, es decir, pensar la protección social incorporando el tema de la primera infancia, el tema de la discapacidad, el tema de los cuidados, ¿verdad? Como algunos aspectos centrales de ese nuevo pacto social que creo estamos todos de acuerdo, tenemos que de alguna forma renovar, ¿verdad? Bien. ¿La Inés? Hablamos de la inequidad o de la injusticia que la gente percibe. No solamente es que comparto, que es cuando uno mira las diferentes subsistemas, no vale lo mismo un peso en cada uno de esos subsistemas, como mencionaba Rodolfo, pero también la gente percibe que el sistema es injusto porque percibe que aporta mucho y recibe poco. Cuando nosotros miramos lo que es el equilibrio individual del sistema del BPS, que es el más importante, más o menos el 80% de toda la población, de los jubilados o del sistema, allí se ve que la relación entre lo que se aporta y lo que se recibe, para los hombres, por ejemplo, es 1,7 en promedio. O sea, se recibe un 70% más de lo que se aporta. Y para las mujeres es 2 veces eso, o sea, un 100% más de lo que se aporta. Eso es en promedio, y si miramos al interior o sea, si separamos por estratos los salarios, en las jubilaciones más bajas
se recibe 2,5 veces más de lo que se aporta, lo cual está bien porque hay otros problemas que se están cubriendo. Y en las jubilaciones más altas está en 1, cercano a 1. Entonces, ¿qué pasa? Parte de lo que la gente percibe que aporta mezcla lo que es el aporte a la salud y el aporte al IRPF, ¿no? Entonces, la gente toma todos los aportes como lo mismo y no se da cuenta de que hay otros aportes van para otros lados. Entonces, ese es uno de los temas que hay que trabajar mucho en la información y concientizar, porque no solamente se percibe, o sea, hay inequidades, pero también es cómo se percibe, y ahí hay un problema. Entonces, si aportamos 22% entre lo que aporta el trabajador y el empleador, 22,5%, ¿no?, durante 30 años, y nos vamos a jubilar, vamos a estar jubilados unos 22 años, que es la sobrevida después de los 60 años, vemos que no das aporte de 30 años por 22% y me voy a jubilar y voy a estar jubilado 22 años. ¿Con cuánto financio esa jubilación, ¿no? Entonces, la gente pretende, es lógico que pretenda, o sea, tener una jubilación similar a lo que fue su salario, pero no se puede aportando un 22%. Uruguay, todos sabemos que acá que es un país que gasta mucho más proporcionalmente en sus viejos que en sus niños y jóvenes. ¿Es parte de lo que está y esa tensión existe o no necesariamente hay una tensión ahí? Realmente la incidencia de pobreza en el Uruguay entre las personas de 65 años y más, debido a los regímenes previsionales, es del orden del 2%, mientras que en los niños y los jóvenes es de 16, 17, 18% según el tramo de edad que se tome. Y obviamente la tendencia a incrementar el volumen de gasto previsional va ocupando lo que se ha dado en llamar espacio fiscal de manera sostenida en el futuro. Y acá hay que entender dos cosas, es decir, los objetivos de los sistemas de pensiones siempre han sido dos: evitar la pobreza y la indignidad en la etapa de la vejez y suavizar el consumo de los individuos en el ciclo de vida. En el fondo, dar tasas de reemplazo que de alguna manera te aproximan más a tu salario. Los instrumentos para uno y otro son dos cosas diferentes. Es decir, el instrumento que yo me doy para garantizar que no exista pobreza en adultos mayores es un piso básico universal, financiado de rentas generales. Ese es el más eficiente, el que más puedo proyectar a futuro cuánto déficit voy a tener. Es la forma de planteármelo, además el mejor para el mercado laboral que se viene y además el mejor para lo que nos va a pasar cuando se termine la posibilidad de declaración de testigos o de otras cosas, en donde vamos a tener un porcentaje mayor de personas que no llegan a la causa. Que no van a tener que configurar causal. Entonces, a mí me parece que allí tenemos un desafío que es cómo garantizar para el futuro, los próximos 30, 40 años, en toda la gente que trabaja, una mujer que trabajó toda su vida cuidando a los niños y produciendo capital humano para el país, porque no aportó, le vamos a decir, no, usted ahora está solita, ¿sí? No lo vamos a hacer. Entonces, la primera cosa es 30, 40 años para adelante, un piso básico universal robusto me parece clave. Eso obliga a transparentar mucho más todavía, ¿sí?, el tema de los subsidios que están a lo largo y ancho de la estructura estratificada de nuestro sistema jubilatorio. En Uruguay, a pesar de que estamos en un sistema que está teniendo sus problemas, que se van acumulando a medida que atrasamos el momento de la reforma, la sostenibilidad social todavía no está en telejuicio. Entonces, ese es un tema que hay que cuidar muchísimo, porque tenemos un problema de sostenibilidad fiscal, ¿no?, como decíamos, de que va a aumentar el déficit por las tendencias sociodemográficas, de este 2,3% que puede haber de déficit hoy, luego obviamente incorporando los impuestos que están afectados, ¿no? No se financia solamente con los aportes patronales y personales. Yo creo que, a ver, la palabra tensión a mí no es la que más me gustaría, es decir, no es la que yo usaría. Si por tensión entendemos que obviamente los recursos son limitados y si yo dispongo de determinados recursos para un sector, el que sea, evidentemente esos recursos no los puedo volcar a otro. Así que, sí, pero yo no creo que sea un problema de tensión, no creo que sea un problema de puja entre adultos mayores y niñas y niños. Es decir, me parece a mí que la mejor... De hecho, hay estudios que muestran,
recientes, ¿no? Estudios de CINVE que muestran que en realidad ese gasto o esa inversión que se hace en proteger a nuestros adultos mayores llega por diferentes vías a los hogares donde viven los niños y que obviamente esos niveles de pobreza que son muy altos en la infancia serían aún mayores de no contar con un sistema de seguridad social que tiene la cobertura y suficiencia de la que hablábamos en la primera parte. Lo que sí digo es que Uruguay tiene un serio problema en términos de distribución, es decir, o de concentración del gasto público social en adultos mayores versus los niños. Es decir, y esto si lo comparamos, acá lo tengo, pero creo que si lo comparamos tanto con los países nórdicos como si lo comparamos con Paraguay o con Bolivia, nos vamos a encontrar con que en ambos casos Uruguay es un país que invierte una cantidad de recursos en sus adultos mayores muy por encima de la que invierten los niños. Ahí tenemos un problema. Yo creo que ahí la clave está en determinar cómo equilibrar eso. Ahora, claro, una forma de equilibrarlo puede ser, bueno, empobreciendo a adultos mayores. Creo que nadie está pensando en una solución de ese tipo. Por eso nosotros consideramos que es absolutamente prioritario el hecho de, en esta discusión, integrar, por ejemplo, cómo poder ampliar esa matriz de protección social a la primera infancia, y eso necesariamente requiere discutir el financiamiento, no para invertir más en adultos mayores, quizá sí vamos a precisar más recursos para hacer sostenible la trayectoria del gasto a futuro, que es una trayectoria exigente, producto de ese proceso de envejecimiento poblacional, pero que seguramente deberemos discutir si es sostenible todos los subsidios que hoy tiene el sistema. Yo estoy de acuerdo con dar esa discusión. Ahora, la tenemos que dar al mismo tiempo de cómo lograr también nuevos recursos de los sectores que tienen alta capacidad contributiva, y en ese sentido Uruguay está en un déficit desde el punto de vista tributario, creo yo ahí, para justamente tener un programa inmediato de atención a la primera infancia que rápidamente resuelva el problema, porque parte de la cuestión demográfica, estos 36.000 niños que nacen hoy por año, tantos menos de los que nacían hace 20 o 30 años, es que 20% están por debajo de la línea de pobreza. Posible, siempre hay alternativas, claro, pero ¿qué implicaría? No hay ningún caso de éxito en el mundo que se logre mayor cantidad de tiempo de trabajo sin un cambio normativo. Los incentivos son parte del paquete y bueno, Uruguay ya los puso en el 95, ahora se vuelven a poner y con cierta mayor fuerza, pero el cambio normativo tiene que estar. Es decir, recuerdo una discusión con representantes del Banco Mundial, cuando muy al comienzo, creo que antes de la instalada la comisión, que decían, no hay que tocar la edad jubilatoria porque eso es impopular, incentivo, pero perdón. Es decir, el Banco Mundial. Díganme un ejemplo de éxito en el mundo. Ni siquiera país como Suecia, que tiene un sistema de cuentas nacionales, se salvó de aumentar la edad jubilatoria, porque hay una tendencia a, en la medida en que se puede, hay digamos, la moda suele estar ubicada en las edades más tempranas. Entonces es inexorable ese tema. Y por eso, a riesgo de no ser simpáticos, porque obviamente... Hay mucha gente que está esperando que se configure causal para... Hay mucha gente que está esperando eso y, en los oídos de los políticos decirle esto lo podemos solucionar con incentivos sería música, ¿verdad? Pero no es verdad. Bien. Para acotar, ¿no? La edad jubilatoria mínima de 60 años para los hombres rige en Uruguay desde 1925, cuando la expectativa de vida era 58 años. Entonces, o sea, es como que... Y convengamos que además de aumentar la expectativa de vida, aumentó muchísimo la expectativa de vida saludable. O sea, vivimos más años y mejor, o sea, de mejor calidad. Entonces, parece muy difícil, y por lo que yo mencionaba hoy de los 30 años y la sobrevida, o sea, antes la sobrevida era muchísimo menos, era 8 años de repente. Claro. Entonces, no parece ser posible. ¿Qué le dirían sobre su jubilación? ¿Qué esperar del futuro de las jubilaciones en Uruguay? ¿Qué sugerencia, qué consejo le darían a un joven cercano a ustedes? Yo creo que efectivamente la extensión de los años es necesaria. Y frente a eso hay que plantearse que puede haber riesgos de cobertura. ¿A un joven de qué clase social querés que le diga? A cada uno. Okay. Es una buena distinción. Al que no le da la plata para llegar a fin de mes, le digo, sea informal. Porque el costo inmediato de no poder darle de comer a su hijo es ser informal.
a ese joven, a esa madre soltera con hijo. ¿Sí? Eso es lo que yo le diría. Tú le dirías, no, separa y que no llegues a fin de mes con la sopa. A cualquier otro joven que tiene capacidad de ahorro, sé formal, porque desde el principio la historia, la densidad, la acumulación es clave. ¿A qué me lleva esto de nuevo? Hay un piso básico de reconocimiento del aporte laboral que las personas hacen en su vida, que no debería derivar de la base contributiva de aporte, sino que debería derivar de rentas generales. Y ese piso debería ser común y relativamente robusto. Pero básicamente esta es una reforma que tiende a alivianar el peso de la mochila que se pone sobre grupos de población cada vez más chicos. Si nosotros miramos la población en edad de trabajar del Uruguay campeón del mundo en el 50, te daba que por cada persona mayor de 65 años había 6, 7 en edad de trabajar. Vamos camino a que sean 2. Es decir, y eso hay que tenerlo bien presente. Es decir, no porque todo el sistema vaya a reposar en transferencias entre generaciones, porque eso no puede ser. Cada uno aporta en función de lo que recibe, ¿verdad? Y es un sistema en ese sentido y se apela a la responsabilidad individual, a una cantidad de cosas. Y yo creo que en una sociedad como la que vivimos, con las desigualdades estructurales que tienen nuestra sociedad, apelaría a consolidar o a seguir avanzando en la construcción de un sistema solidario, redistributivo, donde, bueno, cada vez se parezca más a aquello de que cada uno aporte en función de sus posibilidades y reciba de acuerdo a sus necesidades. Eso requiere esquemas de transferencias, donde no solo juega la cuestión intergeneracional, por supuesto, todo el tema de género, en fin, sino también donde yo creo que hay una discusión pendiente que es si realmente tenemos un sistema de financiamiento general de la protección social y del estado de bienestar en Uruguay que es lo suficientemente progresivo. Yo creo que Uruguay avanzó con la reforma tributaria del 2007, pero está muy lejos. Y lo que hemos visto en estos últimos años son retrocesos importantes, es decir, volvimos a incrementar lo que son los impuestos indirectos, ¿verdad? Como el IVA. Bueno, aquí dentro de este proyecto hay otra medida que también va como en ese mismo sentido de eliminar esa devolución del IVA, que yo creo que es equivocada, y al mismo tiempo no se ha llevado adelante ninguna política específica, pero se plantean rebajas de IAS, rebajas de IRPF. Yo creo que es un error, creo que hay que seguir avanzando en aumentar la tributación directa y seguir eliminando o reduciendo la tributación indirecta. Creo que eso hace a los sistemas tributarios más progresivos y que ese sistema de protección social que tenemos que construir a futuro tiene que ver justamente con una matriz de financiamiento mucho más progresiva. Yo creo que hay un desequilibrio, como que planteaba Ana al principio, entre lo que la gente aporta y recibe, pero en última instancia también la gente, ¿qué te diría? Bueno, pero mirá que yo, esos 7 puntos de IVA, o ese IAS, también lo aporta la gente todos los días en Uruguay. Es decir, ¿y quiénes son los que lo aportan? Los ciudadanos que reciben prestaciones de la seguridad social, por supuesto, bajo otro formato totalmente distinto. Ahora, me parece que los que están aportando muy poco son otros sectores y nosotros no vemos que haya, creo que la discusión sobre la reforma de la protección social es una oportunidad también para rediscutir eso. Muchas gracias, Ana Inés, muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Fue un gusto contar con todos ustedes en el primer programa Pensando Uruguay. Es un espacio en el que pretendemos discutir algunos temas complejos, difundir, llegar a un público un poquito más amplio, y es posible gracias a Drújula TV, la Fundación Konrad Adenauer y el programa del Centro de Estudios para el Desarrollo. Muchas gracias y nos encontramos pronto. El desarrollo tecnológico está asociado con el aumento de la productividad y el crecimiento económico, pero también con desafíos. Se teme que en los próximos años se destruyan miles de empleos debido a la automatización y que también se creen muchos otros puestos laborales que hoy no podemos imaginar. Estudios señalan que en las próximas décadas 2 grandes grupos tienen altas chances de aumentar su nivel de empleo: la tecnología y los cuidados. ¿Quiénes son los grandes ganadores de este proceso? ¿Cómo contemplar a los perdedores? ¿Está preparado nuestro país para este cambio? Hoy discutimos el futuro del trabajo en Uruguay.
Hay una pregunta que siempre sobrevuela y que, bueno, la idea es la misma pregunta para los 4 para arrancar, si se puede contestar como en un formato corto de 1 minuto y medio, es esto de que nos estamos quedando sin trabajo, de que el mundo, que estamos destruyendo empleos, de que la tecnología destruye empleos. ¿Qué es lo que hay de cierto en esto? ¿En qué sentido sí hay motivos para tener algo de miedo o no? Gonzalo, ¿te animás a arrancar? ¿Cómo no? Bueno, yo creo que para arrancar diría que esa visión muy apocalíptica no la veo clara. Más bien tiendo a creer que eso no va a ocurrir y que lo que tenemos que discutir es cómo se va a transformar el mercado de trabajo, cuáles ocupaciones van a ganar peso relativo, cuáles se van a ir destruyendo, pero no una destrucción generalizada de empleo. Estamos lejos de ver eso en el mundo, pero también en Uruguay, ¿sí? Yo comparto, digamos, lo que decía Gonzalo recién. Me parece que ese es el enfoque correcto. Sí creo que es un tema más complejo, va más allá del mundo del trabajo, ¿no? Es el mundo de las relaciones sociales en general. O sea, hay una forma de verlo, es cómo va a afectar a los trabajadores, la otra es cómo va a afectar en el ámbito donde los trabajadores se van a desenvolver, que son las empresas. Y ahí hay un reto muy relevante en todo lo que tiene que ver cuáles son las características que van a tener las relaciones empleador-empleado, van a cambiar, los formatos de trabajo, los formatos de organización de las empresas, las relaciones en los mercados. Entonces, ese es un aspecto que también hay que considerarlo. Y lo otro que agregaría, para agregarle un grado más de dificultad al análisis, es que la revolución tecnológica es causa y efecto, pero hay como muchas transformaciones a la misma vez en la sociedad hoy, ¿no? En el siglo XXI, que van más allá de la digitalización o nuevas formas de producción asociadas a la biotecnología, o todo lo que tiene que ver con las migraciones en el mundo, el cambio demográfico, los impactos en la igualdad. Es decir, es complejo todo lo que está ocurriendo y creo que va más allá de la tecnología. Pero comparto que al final las sociedades van a ir encontrando mecanismos para resolverlo. Lo que hay retos y no todas las sociedades vamos a resolver igual. Algunas lo haremos mejor y otras lo haremos peor, y ahí es el debate donde tenemos que darlo, ¿no? Porque esto ya pasó en el siglo XX también, entre distintos países, ¿no? No todos evolucionaron igual. En realidad lo que hay es un cambio en la naturaleza del trabajo. Entonces, lo que esto implica es, como decía Bruno recién, desafíos para los trabajadores en términos de que también se les piden cosas distintas. O sea, cambia lo que se hace, digamos, acompañado obviamente de los procesos de digitalización y automatización del empleo, que tienen que ver con eso, con cuál es el papel de los trabajadores, qué rol cumplen, con qué colaboran, qué cosas tienen que hacer. Bueno, esos son los principales desafíos, porque por tanto tenemos que pensar en qué tipo de trabajador tenemos que ir construyendo y por tanto también qué tipo de ciudadano. Lo que sí es cierto es que el trabajo no se pierde. No hay evidencia tampoco de que se haya una pérdida masiva de empleos, por lo menos en el corto o mediano plazo. Sí hay transformaciones, entonces eso es lo que hay que acompañar. Y los principales desafíos también, como decía recién el colega, va por la línea de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que toda la población trabajadora pueda acompañar estas transformaciones? Claro. y adecuarse a ellas y poder dar respuesta a lo que se demanda, que me imagino que después conversaremos, pero son tipos de trabajadores con algunas características muy concretas. Quizá agregar algún elemento más para el análisis muy compartido, no creo que sea una cosa como determinística, destrucción de empleo, esas imágenes, algunas investigaciones iniciales fueron bastante sexy en eso. Frei Osborne de repente es la más conocida, que le asignaba porcentajes de probabilidad de desaparición. Yo creo que no estamos ante ese escenario, creo que no es un escenario generalizable, cada país tiene sus características específicas que podrán, y estamos ante un escenario de transformación, que además agregó no solo de cambio en las relevancias relativas entre ocupaciones, pero dentro de las mismas ocupaciones se están transformando. ¿Sí? Es decir, lo que se le demanda a un profesional, un contador, cualquier ocupación que se nos ocurra, está cambiando permanentemente. Y eso tensiona también ya mismo a los que están empleados, digamos. No solo es para acceder al mercado de empleo el desafío, sino creo que también para quienes están adentro. Lo que sí parece claro también es que estos impactos tienen efectos diferenciales en función de determinadas características de las personas, digamos. No va a ser la misma transformación a la que se enfrenten universitarios que tuvieron un ingreso al mercado laboral exitoso, que de repente personas que abandonan el sistema educativo tempranamente. Es decir, que esas inequidades a la hora de enfrentar estas transformaciones me parecen bien relevantes para acompañar los procesos que se están disparando. Históricamente la educación en general terminaba influyendo sobre el nivel de tecnología, o sea, como iba por lo menos más o menos en paralelo. Hoy como que la tecnología tiene vida propia, más allá de la inteligencia artificial en general, y va más rápido que nuestra capacidad de adaptación. Entonces, si nuestro sentido de urgencia es débil, de mi punto de vista estamos en un problema, ¿no?
De alguna forma, a ver, de lo que ustedes dicen se desprende como que corríjanme, de que no hay motivos para preocuparnos en cuanto a la cantidad de empleos de forma agregada, pero algunas personas de baja calificación, con bajo nivel educativo y cultural, sí tienen motivos para preocuparse por los empleos que se van a generar. ¿Lo pondría así, Gonzalo, o no lo pondrías en esos términos? Yo lo pondría algo así, pero va más allá de las tendencias tecnológicas. Lo que comentábamos, o lo que comentaban recién de los grupos que hoy tienen problemas grandes en términos de inserción laboral, son temas estructurales que creo que es una preocupación que no hemos resuelto y que entonces es incluso previa a preocuparnos por qué es lo que se viene, digamos, problemas de inserción juvenil, problemas estructurales de inserción en los grupos de bajo nivel educativo, todavía mujeres que tienen problemas y que la tasa de participación de las mujeres todavía no es la deseable, digamos. Y eso desde el punto de vista de la oferta laboral, desde el punto de vista de la demanda laboral también tenemos problemas porque tenemos una parte relevante del sector productivo que tiene productividad insuficiente y eso genera bajos salarios y también problemas de seguridad laboral, digamos, de protección social. Parte de los problemas de América Latina de informalidad es porque la productividad en muchos sectores es muy baja y eso dificulta que en esos sectores se pueda digamos, hacer frente a las cargas sociales y demás. Entonces tenemos desde el lado de la demanda también un sector con baja productividad que es un problema estructural. Y hacia el futuro, dos preocupaciones. Una inicial, que Bruno la mencionó un poco al pasar, que yo creo que es bien importante porque la mencionamos menos, que es, a diferencia de otros episodios de aceleración tecnológica, tratemos de aprovecharlo. Es decir, cada vez que haya episodios de aceleración tecnológica, a esta se le denomina la cuarta revolución industrial. Así que hubo 3 previos, digamos, al menos. Algunos países lo aprovechaban mucho y lograban dar saltos en su nivel de ingreso per cápita. América Latina y Uruguay en particular no lo terminaron de aprovechar en otros casos. Entonces, repetir lo que ocurrió en episodios previos es más un fracaso que un éxito. Uno si tira el promedio de años de educación en la población adulta, que era la manera en la que antes medíamos el sistema educativo al principio del siglo XX, en la serie larga de 1950 hasta el 2000, que lo hace, Uruguay parte con los países ricos en un pelotón similar a Singapur, Francia, algunos países que hoy tienen, y en algún momento del siglo XX Uruguay pierde pisada y hoy de los países de ingreso alto es el que menor promedio de años de educación tiene en su población adulta. Es una manera de medir la educación, no estoy diciendo que sea la mejor, pero algo pasó en el medio en línea con esto que decía Bruno. Respecto a lo que decís vos, yo creo que sí que hay una tensión, la transformación necesariamente implica tensión. Y yo identifico una tensión para caminar hacia identificar problemas estructurales de Uruguay en el empleo juvenil, ¿no? Ahí si uno mira las cifras de desempleo juvenil de la región, Uruguay está en un lugar extremadamente curioso, porque no tiene niveles de desempleo muy altos respecto a la región, pero la brecha en el tramo 17-24 es extremadamente alta, casi que la triplica. Y ahí hay un economista, un alemán, Jürgen Beller, que habla de que el desempleo juvenil tiene como 2 caras, ¿no? Es de flujo, en la medida en que los jóvenes entran al mercado de trabajo, arrancan sus primeros trabajos y ganan como ese derecho de piso que estamos acostumbrados a ver. Pero después hay otra lógica que es de stock de desempleo juvenil, o sea, gurises o jóvenes que tienen bajos niveles educativos, experiencias laborales de poca calidad en términos de formalidad y de calidad del empleo, y que van engrosando una masa de jóvenes de difícil empleabilidad. Hoy si miramos las cifras de las encuestas continuas de hogares, cerca de la mitad de los jóvenes desempleados en ese tramo no tienen ciclo básico terminado. Pero me interesa reparar en lo que es la experiencia laboral, sobre todo pensando en los jóvenes. O sea, eso que muchas organizaciones ya trabajan, que capacitan, que tienen como muy claro, pero que a veces se diluye un poco, es generar buenas experiencias de trabajo y cómo el trabajador se va construyendo, y que eso es muy importante, la colaboración de todos los empleados o trabajadores, compañeros del trabajador o trabajadora que se incorpora. Entonces, ahí aparece una cuestión como más de concientizarnos, o debemos concientizarnos a nivel como más social, de la relevancia del espacio de trabajo. De hecho, fue una de los principales hallazgos del estudio para la Comisión Futuros, esa cuestión del componente colectivo que tiene el trabajo y fuente de identidad para las personas.
Y eso hay que evidenciarlo, porque a veces queda un poco soslayado y en realidad también sostiene mucho de las organizaciones y obviamente también los involucramientos y las disposiciones de las personas, de los trabajadores y trabajadoras, tienen que ver con eso. O sea, si vos estás disconforme en un lugar de trabajo o en realidad un lugar que no te sostiene, o sea, y esto va más allá de los estudios de clima laboral y las cuestiones como más de bienestar emocional en el trabajo. Pensémoslo a nivel más, no sé, como más sustantivo, ¿no? Es como la relevancia de esa construcción del trabajador, me parece que eso también no deberíamos pasarlo, sobre todo cuando pensamos en que las características de los trabajadores suponen estas cuestiones más de flexibilidad, adaptatividad, o sea, todas estas cuestiones que vos decís... Más blandas. Claro, más blandas, pero que tampoco nadie tiene muy claro cómo las generamos y cómo formamos a las personas en habilidades blandas. Claro. O sea, que son construcciones sociales que se hacen y que sabemos que no todas las personas tienen las mismas facilidades para poder incorporar esas competencias. Muy probablemente haya varios jóvenes que desertaron del sistema educativo que hace, voy a poner un ejemplo que pongo siempre, 10 años que es electricista, no lo hagamos volver a tercero de liceo si no lo terminó. Acreditemos que se aprende en el mercado de trabajo, reconozcamos esos saberes y habilitémosle a continuar con trayectorias. El Uruguay tiene un debe muy grande en cómo reincorpora a aquellos que se fueron del sistema educativo y cómo les reconoce que mientras no estuvieron ahí aprendieron. Y eso es un desafío también bien interesante. Lo otro es cómo hacemos perspectiva del mercado de trabajo, cómo nos anticipamos, que es lo que decía Gonzalo. Yo creo que hay varias experiencias o varias metodologías que nos van señalando cómo adelantarnos a las habilidades que se van a demandar. Vos hablabas, Julia, de las competencias transversales, bueno, ¿cuáles son las que se están demandando más? Esa es como la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Creo que hoy hay determinadas herramientas que se empiezan a agotar y las plataformas nos dan herramientas para decir, bueno, lo podemos actualizar mucho más rápido y mirarlo mucho más en vivo. Ahí no creo que haya instituciones en Uruguay acostumbradas a ese ejercicio, mirar para adelante y poder volver para atrás a lo que se está haciendo hoy. Y otro punto también porque es cierto que hay algunas amarillas, pero tampoco tenemos tanto tiempo como para improvisar. Yo creo que hay un punto que a Uruguay le cuesta mucho, que es evaluar. Es decir, pensar en pruebas tipo PIAC, tipo STEP, que son pruebas, digamos, PISA, pero para adultos, que nos ayuden a entender dónde está el déficit efectivamente, qué tipos de trabajos efectivamente hay. La encuesta continua da alguna información, pero estas son mucho más profundas en los términos de las tareas, entender qué es lo que se está haciendo adentro, para tener una foto, por lo menos, de dónde partimos. Porque en general, termina pasando, creo, esto que decía Julia. Sí, habilidades transversales nos faltan. Bueno, ¿cuáles? ¿Dónde están? ¿Cómo se forman? ¿No? Cuando lo queremos bajar a eso. ¿Pero qué te imaginas ahí? Como personas con problema de empleo que les apliquemos pruebas estandarizadas. Y personas con empleo también. Entender qué hay adentro de ese empleo. ¿Qué hay adentro de un desarrollador de software, por tirar algo que dijeron acá? ¿Qué hace bien? ¿Cuáles son las tareas concretas? ¿No? Y ahí, ¿qué hace una persona que trabaja en logística? ¿Qué hace un encargado de depósito? ¿A qué desafíos y tareas se lo expone en el desarrollo de su trabajo? Y que eso sea reflejo para poder evaluar currículas, diseñar currículas o pensar procesos de formación. Eso Uruguay no lo tiene y bien sería útil poder tener esa foto, ¿no? Nombro dos, PIAC, STEP, que es la Cruz Mundial, da igual, ¿no? Pero tener una foto más acabada de eso creo que es bien importante. Quiero agradecer a los cuatro, creo que fue muy enriquecedor y de vuelta, creo que en menos de una hora como condensar tanta riqueza y tanto conocimiento y tanto estudio. Muchísimas gracias. Para cerrar, como les quiero pedir como un comentario muy corto, tratando de hablarle a los jóvenes, ¿no? A un joven que ve que eso, lo que hablamos tenemos un mundo más productivo, pero que comparado a sus padres o a sus abuelos que probablemente tuvieron 1 o 2 trabajos durante toda su vida y era un mundo más pobre, pero más estable, más cierto, que ya es más claro cuál era tu horizonte, tu rol, que un joven que está entrando en el mercado laboral, más que qué puede esperar, qué puede esperar y qué recomendaciones se les puede dar, ¿no? A ese joven que está arrancando, que está tratando de ver, que está tratando de orientarse, qué buena práctica le darían de decir, bueno, mira, lo que puedes esperar es esto y yo en tu lugar, si tuviera tu edad, trataría de orientarme y de priorizar estas cosas. ¿Quién se anima a arrancar? Me toca, ¿puedo arrancar? Dale. Yo tengo que siempre buscar la manera de innovar. Está buena la pregunta. Yo creo que lo primero que le diría es, si me lo imagino en una clase, no tengo ni idea para qué mundo te estoy formando. Eso quiero que sea honesto y transparente entre todos. Digamos. No sé muy bien qué va a pasar. No te voy a mentir. No tengo ni idea, no te voy a mentir. ¿Tá? Entonces, lo que te diría, voy a ir a frases como muy repetidas, pero conócete a ti mismo, digamos. Entendé qué es lo que vos estás buscando y lo otro es aprender a aprender. Esa habilidad te va a hacer falta en cualquier escenario. Entonces, es lo único que me animo a decirle de cara a futuro. Y después le diría 2 cosas que en Uruguay entran mucho en tensión, ¿no? Que no es una o la otra, son las 2 juntas. Trabajar forma, es decir, ir a laburar forma.
yo aprendo cosas que no voy a aprender en clase, entonces lo tengo que tomar como un espacio de aprendizaje. No voy solo a ganarme los 20.000 pesos para salir el fin de semana, no importa cuánto sea, sino que trabajar forma. Pero tampoco, y le diría por otro lado, tampoco corran atrás de títulos, digamos, ¿no? Uruguay tiene como esa lógica del título. Yo caí en esa lógica también. Y corran atrás de formaciones útiles. Es decir, fórmense, estudien todo lo que puedan, ni que hablar, no estudien, pero ojo con correr atrás del título y sacar de lado esta idea de que trabajar forma. Y hay una tensión que van a tener que resolver, muchísima suerte, pero creo que esa tensión, si no se la mostramos muy rápido a los jóvenes, corremos el riesgo de que terminen volcándose como para un lado. Yo ya conseguí trabajo, entonces voy por ahí, o no, yo voy a estudiar hasta que tenga 45 y ahí veo dónde me inserto, ¿no? Yo apostaría a esa idea. Vamos a hacer el orden inverso entonces, María Julia. También le diría que a trabajar se aprende, trabajar forma, pero también se aprende. Entonces, en realidad, lo que le recomendaría es pegarse a otros, digamos, orientarse con otros y estar como construyendo esa cuestión como más buscar colectiva. Mentores. Claro, buscar mentores, sostenedores, gente que te ayude, que te abra las puertas al mundo del trabajo, que te ayude a sostenerte, ¿no? Como a entender. Lo que creo que hay que potenciar es como la capacidad de leer lo que está pasando, ¿no? Y esto que tiene que ver con algunas habilidades, como saber escuchar, saber lo que espera el otro de vos, pero entender, trabajar sobre eso, ¿no? Que me parece como central. Buenísimo. Bruno. Voy a casa. Soy veterano. No, yo comparto lo que le dijeron. Yo creo, a ver, a mí algunos comentarios. Yo creo que es muy importante dos cosas. Una es si dentro de lo que puedan elegir lo que van a trabajar. Yo creo que si eligen si pueden elegir donde trabajar, los primeros años de formación son muy relevantes, marcan mucho la diferencia. Entonces, si pueden elegir donde trabajar y con quién es su jefe y si pueden aprender es esencial. O sea, y si pueden, por situación económica se lo permite o familiar, no priorizar tanto el ingreso en ese corto plazo, sino la calidad, me parece que eso es exponencial posterior. Bueno. Eso estoy convencido. Pero bueno, no todo el mundo lo puede hacer porque a veces tienen necesidades económicas y tienen que optar por el ingreso del momento y no el valor actual de sus ingresos futuros. Pero eso es un verso. Lo otro es que sí creo que tienen que estar constantemente aprendiendo y por fuera del sistema. O sea, tienen que conectarse al mundo de las plataformas de aprendizaje hoy online y estar formados. De hecho, hay empresas que ya lo hacen. Me cuento una anécdota con mi hijo, me pareció fantástica porque donde iba a entrar dentro de 2 meses, le dijeron, y para los 2 meses lo mandaron a estudiar. Entonces entró a una plataforma y aprendió temas de tecnología vinculados a su carrera, digamos, Python, R y todas las cosas, profundizarlas y BI más que nada, y aprendió solo. Está bien, sale de un nivel educativo, entorno, pero en cada lugar las posibilidades están, porque la capacidad de diseño didáctico que tienen todas las plataformas están pensadas para todos los alcances en distintas dimensiones de la población. Eso es algo que hay que incentivarles y que lo hagan aunque trabajen. Si posible es el primer trabajo y esto cierra, mejor, y si no, que vayan haciendo tu trayectoria, ¿no? Esos serían los consejos, pero bueno, esto es fácil decirlo, difícil hacerlo y no es igual para todo el mundo, digamos, depende de dónde arranca, ¿no? Gonzalo. Bueno, básicamente ahora sí me toca a mí repetir lo que dicen los demás. Cerrar no es fácil. Pero sí, a los jóvenes básicamente pensar que van a tener que seguir formándose toda la vida, digamos, porque si se acelera el cambio tecnológico, probablemente los saberes empiecen a volverse obsoletos más rápidamente y uno hoy capaz hace Python, R y todo y piensa que se come el mundo y en 5 años ya no se usa eso. O ya hay otra tecnología que lo demandó y entonces tenés que estar en continua actualización. Y bueno, eso, no creer que llegamos a terminar secundaria, que es un debe enorme, hay que llegar a terminar secundaria, pero que con eso alcanza. O no llegar a recibirse de economista y con eso alcanza. El desafío va a ser continuo y hay que estar preparado, digamos, a estar actualizándose. Muchas gracias a los 4, muchas gracias Gonzalo Zunino, Bruno Gili, María Julia Acosta y Felipe Míguez. La verdad, un gusto haber recibido, muchísimas gracias. Pensando Uruguay es un programa del Centro de Estudios para el Desarrollo con el apoyo de Esdrújula TV y la Fundación Konrad Adenauer. Nos reencontramos en la próxima.